Bueno, buenas noches a todos. Hoy, en esta charla distendida que pretendemos tener, que ponemos sobre la mesa unos temas que son importantes y creemos que tienen que tener creo que es el momento de poder darle voz. Me presento, soy Katy Jiménez, soy presidenta de la Asociación Mi Caseda y junto a la Concejalía de Juventud de San Pedro del Pinatar, pues nos hemos lanzado a este reto de poner los puntos sobre la I, en lo que podamos. Voy a pasar a presentar a los que me acompañan esta noche. Tenemos a Pilar Martínez Invernón, que es psicóloga del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, con formación en distintas áreas de psicología como la intervención social, las adicciones y la psicología clínica. Buenas noches, Pilar. Hola, buenas noches. Tenemos a Carolina Alcón Rubio, que es directora del Colegio Villa Alegría en San Pedro del Pinatar. Hola, buenas noches. Y bueno, tenemos también con nosotros a Francisco Mateo, que paso a presentarlo. Fran Mateo es ingeniero, es doctor en ingeniería y se dedica de una forma u otra a la docencia desde hace 20 años. Ha trabajado en centros educativos de todo tipo, privados y en niveles de secundaria, formación profesional y universidad. Ha dedicado varios años a la docencia con alumnos en peligro de extinción y también ha sido tutor de grupos de formación dual del IES Politécnico de Cartagena, preparando a alumnos para su incorporación a las prácticas de empresas como Resol, Savit, etc. En los últimos años se dedica a la formación de futuros profesionales de la enseñanza, dando clases en los grados de magisterio y máster de formación del profesorado en la Universidad Internacional de La Rioja, lugar en el que trabaja actualmente. Ha participado en numerosos congresos educativos como ponente y ha publicado artículos científicos en revistas de prestigios. Actualmente está inmerso en una segunda tesis doctoral en Ciencias Sociales y de la Educación, y donde se complementa su formación con su pasión por las técnicas de aprendizaje y enseñanza. Buenas noches, Fran. Hola, buenas noches, Katy. Es un placer. Sobre todo estar con una amiga. Gracias. Bueno, daros las gracias a todos porque bueno, este tiempo es muy valioso y más a estas horas. Entonces, pues... perdón, que se me ha olvidado presentar a Joaquín Peláez, en representaciones estudiante y también es monitor, participa conjuntamente con nosotros en la asociación, es un joven activo, corresponsal juvenil en sus años pasados y bueno, veíamos importante tener la voz de los jóvenes que se van a hablar de ello. Buenas noches, Joaquín, y muchas gracias. Buenas noches. Bien, pues empezamos poniendo un poquito... en primer lugar, queremos empezar con el bloque dedicado a la conciliación familiar. La normativa y legislación en España sobre la conciliación familiar y laboral se enfrenta a retos de compaginar sus obligaciones laborales, tanto hombres como mujeres, en el disfrute familiar y el cuidado de los hijos. Las distintas políticas de conciliación nos acercan un poco más a alcanzar ese equilibrio. Sobre todo si ponemos la atención en las dos leyes fundamentales que son de obligatoria
de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas. Hablamos de la Ley 39/1990 como la ley conocida como la conciliación familiar y laboral en España, ¿no? Hay una necesidad. La necesidad de la conciliación de trabajo y familia ha sido planteada ya a niveles internacionales y comunitarios como una condición vinculada de forma inequívoca, a la nueva realidad social. Ello nos plantea una compleja y difícil problemática que tenemos que abordar, no solo con importantes reformas legislativas, como la presente que tenemos actualmente, sino con la necesidad de promover acciones y servicios de atención a las personas en un marco más amplio dentro de las políticas que hay de familia. Lanzo una primera pregunta y la hago extensible a todos los invitados que tenemos esta noche, ¿vale? ¿Cómo está la conciliación familiar? Familiar es difícil, es muy difícil, es un reto desde el momento, porque antes no era necesaria, la madre pues se encargaba de la familia y no era necesaria la incorporación de la mujer al trabajo, pues ha acarreado este problema, la necesidad de la conciliación. Antes no nos planteábamos que el padre pudiera necesitar atender a sus hijos en el horario escolar, una tutoría con el padre o con el profesor. No nos lo habíamos planteado porque todo se le delegaba en la madre. Ahora, con la incorporación de la mujer al trabajo, se ha puesto de manifiesto esa necesidad de que el padre y la madre tengan que atender a sus hijos. En cualquier momento el niño enferma, pues antes se quedaba solo la madre, ahora ya a la par. Y el padre quiere participar en esa situación de atender a sus hijos. Se van sensibilizando de esa necesidad. Y esto es un problema de todo, de la familia, del empresario, de la administración. Todos tenemos que poner de nuestra parte, porque claro, no podemos pretender que la administración solucione nuestros problemas, todos nuestros problemas personales como familia. Pero es que también está el problema, claro, el empresario que contrata a un hombre o una mujer que tienen hijos, pues también asume una responsabilidad. Entonces, hasta que no se solucione ese problema y cada parte asuma una pequeña responsabilidad y entre todos solucionemos el problema, es una pelota que va de uno a otro. Como familia pretendes que te resuelvan el problema, pero tú también tienes que hacer algo. Entonces, en el día a día en el colegio, que es mi realidad, me doy cuenta de esa situación. Cada familia lo ha intentado resolver de alguna manera. Y la estrella son los abuelos. Claro, los abuelos los tenemos ya que han educado a unos hijos y cuando llega ese momento de poder descansar, de disfrutar de sus nietos, no de educarlos, tienen que, y claro, como docente tienes que transmitirle algo a los padres. Bueno, ahora ya tenemos las nuevas tecnologías, pero como docente le tienes, y te encuentras, se lo tienes que decir al abuelo que el pobre no tiene por qué asumir esa responsabilidad. Y cuando la familia se ha desestructurado, todavía hay más problemas de conciliación. Que si ahora la problemática es grande, con esta nueva sociedad que está cambiando, esta desestructuración de la familia va a traer más problemas de conciliación familiar, porque ya habrá que conciliar varias familias, no una. Entonces, tenemos un grave problema que tenemos que resolver, pero entre todos, no echar balones fuera. Exacto. Porque los grandes afectados son los niños. Los grandes afectados son los niños. Hoy no me toca, o no estaba, es que mi mamá está trabajando. Los pobres te llevan una respuesta cuando no salen las cosas, pues se le ha olvidado el almuerzo, no trae el material que debía. También ellos están asumiendo una responsabilidad, están madurando
deben madurar y hacerse un poquito responsables, porque también en parte ellos tienen que meterse en este engranaje, pero la situación no es fácil resolverla y yo no veo que se vaya a resolver fácilmente, porque la familia está cambiando, el concepto de familia está cambiando y vamos a tener que conciliar varias familias. Creo que tenemos un gran reto. Exacto. ¿Opináis eso? ¿Opináis lo mismo? Pilar, puede... a ver, ahora. Sí, el problema que tenemos actualmente es que, claro, nos hemos encontrado en una situación que anteriormente no existía y nos hemos tenido que adaptar todos rápidamente a esta situación, ¿no? Yo puedo explicar el punto de vista del teletrabajador, porque nosotros, por ejemplo, en el ayuntamiento rápidamente nos hemos tenido que adaptar a una situación que no teníamos, y la mayoría de todos somos padres. Y claro, nos hemos encontrado con una serie de problemas. En primer lugar, pues todos los teletrabajadores que tienen, y ya hablo desde el punto de vista de la psicología, todos los teletrabajos donde hay una sobrecarga de tareas, donde no están habituados a un horario, en situaciones en las que te tienes que buscar un espacio físico en casa, si los niños están haciendo ruido, no todos los centros escolares han dispuesto de las mismas tecnologías. Entonces, pues te encuentras en casa con que los niños tienen que ser atendidos y, bueno, pues existen los ruidos, las distracciones y demás. Entonces, pues bueno, es una situación complicada para todos, porque si estás en casa tienes que estar trabajando y luego además pues tienes a los niños, que todo el mundo hemos estado todos muy nerviosos con esta situación. Pues bueno, pues al final pues aparecen pues situaciones de estrés, ansiedad en la familia. Muchas gracias, Pilar. Fran. Bueno, buenas noches. Estoy de acuerdo en muchas de las cosas que plantean tanto Pilar como Carolina. Sobre todo lo que más estoy de acuerdo es que lo que está claro son los problemas que tenemos. Eso está completamente claro. Pero igualmente tendríamos que trabajar por encontrar o por empezar a pensar algunas soluciones en base a esos problemas, porque es verdad, sabemos las diferentes problemáticas que existen, tanto en familias que no estén desestructuradas, que presentan ahora la problemática del teletrabajo, como aquellas familias que están desestructuradas y ahora presenten el problema del teletrabajo, o incluso problemas peores como expedientes de regulación de empleos temporales, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa problemática se conoce, pero yo creo que lo que nos falta, o lo que falta a quien corresponda, es empezar a pensar un poquito en las posibles soluciones que se pueden encontrar, pues desde flexibilización de horarios, bueno, no sé, yo creo que podríamos hablar de posibilidades, porque yo, por ejemplo, también soy padre y trabajo todo el tiempo telemáticamente y tengo que hacer auténticos malabares para poder tener, pero bueno, al final pues te lo tienes que tomar con naturalidad, y lo digo aquí mismo, si escucháis algún ruido de fondo, pues es porque estoy en mi casa, igual que vosotros. Entonces, eso es así. Entonces, yo creo que hay que pensar más en la solución de los problemas y ver el lado positivo, en el sentido de que también se ha flexibilizado mucho lo que la gente percibe y lo que la gente está dispuesta a entender. A lo mejor antes no se entendía tanto este fenómeno y ahora se va entendiendo cada vez más. Así que ahí creo que deberíamos coger esa línea y empezar a trabajar para intentar por lo menos solucionar o darle luz a algunas de estas problemáticas que planteaban tanto Carolina como Pilar. Vale. Joaquín, ¿quieres aportar algo? No se te oye. Ya, que no me funcionaba el rato. Pues que para nosotros los jóvenes el problema ahora mismo es el problema que tenemos nosotros o sea, el problema de que nosotros salimos, no nos gusta salir. Entonces la problemática la tenemos porque o nuestros padres están fuera o están dentro. Si están trabajando, pues en teoría nosotros, pues, fiesta, por así decirlo, ¿no? Pero, claro,
el problema es ese, que hay que tener cuidado, pero... Muy bien. Tú has sido, la conciliación familiar, tus padres han trabajado, perdón, tus padres han trabajado, son los dos docentes, creo, ¿no? La conciliación familiar la has vivido como joven que eres. No sé si la situación, porque bueno... A ver, mi padre está trabajando siempre online. Con la universidad todo ha sido a través online y mi madre pues igual. Y mi hermano todo en casa metido con clases online. Y muy bien, o poco a sea poco. que estáis adaptados, quizás este Bueno, cambio no os ha costado tanto. al principio sí, todo cuesta, pero poco a poco sí, se ha ido pasando. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Entonces, el problema, o sea, el problema, ¿por dónde empezamos? Hay que cambiar las leyes, hay que cambiar la mentalidad y que los padres estamos acostumbrados. Hay que empezar desde la escuela. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Creéis vosotros? Carolina. Pero ¿por dónde debemos empezar para facilitar la conciliación? Vale. Pero en general, en la vida general o en esta situación concreta que estamos viviendo. Vale. Yo creo que esta situación ha venido para quedarse, no es postural, como hablando en el ergor más... Yo creo que ha venido para quedarse y no se va a ir tan fácilmente. Nosotros, en mi familia, esta situación concreta la logramos sobrellevar con un paquete de POSIT. Y cada uno en la puerta colgaba videoconferencia, no abrir. Era la única forma que teníamos y éramos 4 trabajando, teletrabajando. La flexibilidad, que es por ejemplo, desde los centros educativos que hemos intentado adaptarnos al horario laboral de los padres, un profesor estaba de 9 a 9 conectado para intentar que el padre que te mandaba un email y te decía estoy trabajando, soy un trabajo esencial, llego a mi casa a las 10 de la noche, no puedo atender a mi hijo. A las 10 de la noche estaba el enlace, la videoconferencia, la llamada de teléfono para intentar dar respuesta. Pero nos dimos cuenta que no somos superhéroes, que no podíamos estar de 9 a 9 intentando ayudar a las familias. Entonces, nos reorganizamos y hacíamos sesión de mañana para unos, sesión de tarde para otros. Cada profesor, en función de la edad y en función de la característica de sus alumnos y la situación familiar, intentó dar una respuesta para ayudar a las familias. Algunas sí que pudieron conectarse porque su situación económica disponían de medios, porque hay familias que tienen recursos, pero no todo el mundo, si tienes 3 hijos, no tiene cada uno un portátil, había que compartir. Hay una variedad de situaciones a las que dar respuesta que hay que echarle muchísima imaginación para solucionar este problema puntual de ahora. Cierto. Bueno, voy a aprovechar porque hemos conseguido que se conecte por fin Amelia García, que es docente en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco. Bienvenida y muchísimas gracias, Amelia. Gracias a ti, Katy. Y encantada de saludarte, aunque sea en la distancia. Muy bien. Amelia, te pongo un poquito estamos grabando la videoconferencia para poder luego transmitir, poder subirla a las redes. Y bueno, como son temas que vemos que tienen su importancia, tanto la conciliación familiar como la problemática juvenil. Y bueno, hemos adelantado un poquito, cada uno ha dado un poquito su opinión de por dónde empezamos. ¿Por dónde empezamos con la conciliación familiar desde la docencia, que evidentemente, bueno,
os aplaudo, yo personalmente, y yo creo que todo el mundo os aplaude porque habéis tenido un cambio brutal. Os habéis adaptado camaleónicamente. Hay que aplaudirlo porque no ha dado tiempo el cambio debe de ser, tiene que tener una estructura, y esa estructura principalmente tenemos que cambiar la mentalidad, ¿no? de cada uno de nosotros. Pilar, ¿nos puedes decir estos cambios que hemos tenido tan radicales y camaleónicamente nos hemos ido adaptando unos más que otros? Estábamos diciendo que los docentes, evidentemente, el cambio ha sido brutal. En los niños, en los jóvenes, en los alumnos, pues evidentemente el cambio ha sido menos, menos agresivo, porque sí que ellos estaban más familiarizados con el tema de las redes sociales. Pero hay que poner en la mesa que las redes sociales conlleva y tiene unas consecuencias para nuestros jóvenes. ¿Nos puedes hablar de ello desde el punto de la psicología? Sí, ahora mismo pues el hecho de que los niños, al tener que adaptarse a las nuevas tecnologías, a tener las clases online y todo esto, pues ha ocurrido que han aumentado el número de horas en las cuales los niños antes pues estaban menos tiempo en los ordenadores y en todo tipo de juegos y demás. Y bueno, pues el continuar con esta actividad hace que todo esto aumente y realmente hay más número de adictos, es decir, más adictos a las redes sociales. Esto ocurre porque, bueno, realmente el cerebro pues se va uniendo todos los sistemas de gratificación que tenemos, recibe un refuerzo positivo y al final pues los niños pues cada vez quieren jugar más tiempo. Entonces, entre que tenemos los deberes online, que si esta plataforma donde me comunico con el profesor, etcétera, etcétera, cada vez estamos más tiempo los niños y los adultos delante de la pantalla. Entonces, al final, pues bueno, estoy en la pantalla, hago los deberes, pero me pongo también a jugar. Y al final, pues bueno, nos encontramos con que cada vez los niños están más tiempo con todas las redes sociales, que si TikTok, que si Instagram, etcétera. No siempre se puede estar controlando las 24 horas todo lo que los niños hacen y entonces, pues bueno, ahí ocurre que cada uno luego se mete donde no debe. Y ese es el problema que yo le veo, que al final estamos cada vez, o sea, los niños están cada vez más tiempo con las redes sociales y con el uso de todo tipo de pantallas, juegos y demás. Y bueno, pues a veces tienen edades que no les corresponden determinadas cosas. Muy bien. Fran, ¿tú nos puedes aportar sobre este punto? Bueno, yo a propósito de lo que comentaba ahora mismo Pilar, yo haría una reflexión, ¿verdad? Porque no, en realidad parece que de alguna manera echamos la culpa que por la pandemia pues se tiene más contacto con las redes sociales, que no digo que no sea el caso, pero hay centros educativos, por ejemplo, en la región de Murcia, que se abonaron antes de la pandemia pues a las líneas digitales, a la posibilidad de tener tablets en las clases, etcétera, etcétera. Y eso es un poco como cuando uno hace dieta, uno no puede dejar de comer, uno tiene que seguir comiendo porque si no se muere. Y entonces en el caso de las tablets en los centros educativos era lo mismo, uno tenía el mismo aparato que le daba las redes sociales, lo tiene para estudiar. Entonces yo creo que ahí para empezar un buen camino a lo largo de esto, que era lo que yo he reflexionado alguna vez que he trabajado en algunos centros de Murcia que trabajaban con dispositivos de Apple y todas las líneas eran digitales, y siempre el mismo comentario era el mismo, por decirlo de alguna manera. Sobre todo lo que hay que crear es cultura y concienciación con lo que se está trabajando. Hay que
educar a nuestros jóvenes, pero también educar a los mayores, porque no podemos insistir a los jóvenes que no utilicen los móviles y las redes sociales mientras estamos usando los móviles y las redes sociales, porque muchas veces eso ocurre, que le estamos diciendo a alguien, a algún joven, no hagas esto y al mismo tiempo lo estamos mirando con el móvil. Eso es una realidad y ocurre en todas las casas y en las mejores familias. Entonces yo creo que en realidad lo que hay que hacer es una buena educación y una concienciación del uso o el buen uso de esos aparatos, independientemente de que estemos viviendo una situación extraordinaria o no, porque en el momento del confinamiento evidentemente teníamos una situación extraordinaria y ahí hubo que rendir como se pudo. Antes estabais hablando, por ejemplo, lo decía Carolina, me parece que se llamaba, que ya no está aquí, ella decía que los profesores habían trabajado de 9 a 9, habían tenido que hacer varios horarios porque pues había que atender a las familias. Entiendo eso como una situación extraordinaria. Pero una vez que entendemos que el teletrabajo llega para quedarse, que las redes sociales no se pueden obviar y que todo forma parte de la sociedad en la que vivimos, creo que por un lado hay que hacer una buena concienciación social y una educación o una formación de cómo usar bien esas redes sociales y luego una concienciación social de que las jornadas laborales, independientemente de que estemos en nuestra casa o no, empiezan y acaban a una determinada hora y que por mucho que uno esté en su casa y sea profesor y parezca que los profesores no trabajamos demasiado, pues sí trabajamos mucho y hay que aprender a cerrar el kiosco. Y yo creo que estar de 9 a 9 porque tenga un ordenador o tenga un móvil que recibe los correos, yo creo que hay que crear también esa concienciación social. Entonces, de alguna manera, mi propuesta sería empezar por ahí, por una educación social y una educación de quien recibe ese mensaje. No ya una ley como tal, sino empezar por una educación, que el propio docente sea el que diga, oye, mira, yo a partir de las 6 de la tarde ya no respondo correos, ni Telegram, ni nada. Y si hago un TikTok, pues es cosa mía. Y ya está. Pero yo creo que deberíamos empezar por ahí. Muy bien, muchas gracias, Fran. Amelia, como docente... Sí, pues yo como docente puedo decir que me siento totalmente desbordada, porque sí que hemos estado comentando que esto ya no nos viene de nuevo, que venimos de un confinamiento anterior donde se bajó la persiana de la educación en el mes de marzo y que ya no volvimos a ver a los alumnos. O sea, que ha habido 7 meses para organizar cómo debería ser la vuelta al cole en septiembre. Considero que las decisiones que se han tomado al respecto han sido muy poco meditadas y lo que se está haciendo ahora mismo aquí en la región de Murcia con la semipresencialidad, personalmente, pues está vendiendo una realidad que no es. En primer lugar, porque yo en la actualidad soy especialista de lengua y matemáticas en 2 cursos, en 2 quintos de primaria exactamente. Con lo cual, el hecho de que 5 alumnos a diario, para no tener más de 20 y poder guardar las distancias en clase, estén quedándose en casa, eso supone que a diario y de forma presencial yo estoy atendiendo no a 20, a 40, porque soy especialista y visito 2 aulas, más 10 alumnos que atiendo telemáticamente, es decir, que se les propone una tarea y que se tiene que hacer un trabajo extra para estos 10 alumnos que se han quedado en casa y que no han asistido al colegio. Eso supone lo que estaba hablando antes, Fran, que bueno, que a veces en casa mi marido me levanta de una oreja del ordenador y me dice, hasta hoy ya y por hoy está bien. Pero que si tú has estado 5 horas con niños de forma presencial, ese trabajo de alguna forma se lo tienes que hacer llegar a los que no han estado. Buscas vídeos, grabas vídeos, corriges las tareas que te han mandado y programas para los 10 que vas a tener al día siguiente en clase. Eso no puedes hacerlo durante la mañana porque estás trabajando de forma presencial. Entonces te vienes a casa y empiezas a programar para los que no vas a tener al día siguiente. O sea, me parece nefasta cómo se ha organizado la vuelta al cole, pues eso, este año. Y máxime, como comento, viniendo de una pandemia, habiendo atendido a los niños, los profesores sí que es cierto que nos hemos tenido que poner al día en cuanto a tecnología sí o sí, porque me parecen además muy necesarias. En cierto modo, es que
Si no, hubiéramos en marzo desaparecido y con los niños, a ver, son 7 meses que no hubiera habido forma de conectar con ellos si no ha sido gracias a la tecnología. Ahora, el enfoque que se ha hecho es nosotros, los ratitos que estamos por allí coincidimos, decimos que esto es un matamaestros, lo llamamos así. ¿Qué queréis que os diga? Muy bien. Y muy contenta porque no tengo el COVID, pero bueno. Muy bien, muchas gracias, Amelia. De nada. Joaquín, te escuchamos. Queremos oír tu voz. Bueno, yo te puedo contar la experiencia de hoy en día, lo que yo vivo en mi instituto. ¿Vale? Allí pues tenemos semipresencialidad, como ha dicho Amelia, y es un follón. Es un follón. Porque tenemos un horario que es el normal, que es el de siempre, que es de 8:15 a 2:15, y luego los días que son de online tenemos, por ejemplo, a las 8:15 tenemos 1 hora, pero no tenemos más clases hasta dentro de 3 horas. Una locura. Así, pues cada día 1 hora distinta. O sea, si un día nos tenemos que levantar a las 8:15, otro día nos podemos levantar más tarde, pero tenemos no sé cuántas horas seguidas. Y luego el tema en clase, estamos unos 14 alumnos y allí o sea, se guarda más o menos la distancia, pero que si uno tiene un poco la mascarilla bajada y claro, nosotros como alumnos no nos vamos a decir nada, pero que la mascarilla aquí, ¿sabes? Que si luego los profesores se le olvida un poco y se acercan y te tocan, que si no sé qué. La limpiadora, lo mejor es pasar las limpiadoras por la puerta, hacen en el mango de la puerta, que no me acordaba cómo se decía, hacen así, ¡pum!, y se largan. Esa es la desinfección que hacen. Yo lo veo un poco más organizado en mi punto de vista. Pero bueno. Evidentemente, estamos hablando de centros educativos, pero diferentes, porque Claro. Un instituto es la amplitud y el desarrollo que tiene en las clases no tiene tanta, ¿cómo lo vamos a decir? Cuidado o no podemos decir que es cuidado. O sea, se ha tratado de distintas formas a nivel de instituto porque son jóvenes y colegios porque tenemos a los más pequeños. Fran. Ya. Ahí discrepo completamente. Discrepo porque lo conozco de primera mano. Entonces, lo conozco de primera mano porque mi mujer también es docente y yo el año pasado trabajaba en formación profesional en grado superior, aparte de en la universidad. Y viví la pandemia en instituto, pero sí he vivido la vuelta al cole de mi mujer en instituto y en conservatorio. Y discrepo en que se haya hecho diferente, porque todos los centros educativos, todos, absolutamente todos, han hecho claustros antes de empezar la vuelta al cole, independientemente de lo que dijera la Consejería de Educación, se han hecho puestas en marcha, intentando saber pues cómo se iba a hacer la vuelta al cole, si se iba a hacer de una determinada manera, si esperábamos a que saliera una determinada ley, otra determinada ley, cómo se iba a ir haciendo todo eso. Y yo te puedo asegurar que en general hay de todo. Y yo creo que en el caso de Amelia, que trabaje también en un colegio, seguro que tiene compañeros de todo tipo. Habrá compañeros que lo hacen mejor y habrá compañeros que hacen peor. Pero es que para que yo diga que hay compañeros que lo hacen mejor o que hacen peor, cualquiera que nos esté viendo luego en YouTube, lo único que tiene que hacer es salir a la calle y ver el que lo hace mejor y el que lo hace peor. Porque los profesores somos personas como todo el mundo. Entonces, en realidad, hay de todo. Pero sí que es verdad que como institución, tanto en los colegios como en los institutos, se trata o se intenta hacer, pues, en la posibilidad o en la medida de lo posible que todo se haga de acuerdo a la normativa. Pero en el caso de lo que decía Joaquín, por ejemplo, de las clases, yo cuando estuvimos en la pandemia, en el caso de mi instituto, yo trabajaba en el Politécnico de Cartagena, en formación profesional. Allí dimos todas las clases en el horario habitual durante la pandemia.
Y ahora durante la semipresencialidad, como se ha dado un poco más de manga en el sentido de que, bueno, pues cada centro da la semipresencialidad como quiere, mi reflexión personal es que si tú, por ejemplo, ese día te toca estar en tu casa, tú deberías poder conectarte, como te estás conectando ahora a Zoom, me imagino que vosotros estaréis utilizando Google Classroom y el Meet, ¿verdad? Entonces, tú deberías poder conectarte al Meet en un horario normal y ver a tu profesor dar la clase, porque, discúlpame, Joaquín, ¿qué curso estás haciendo tú? Yo ahora mismo estoy haciendo un grado medio de sistema microinformático y Un redes. grado medio de sistema. Entonces, la historia es que mientras que tú, dentro de tu ciclo formativo, los diferentes módulos que tienes no requieran prácticas, la parte teórica tú perfectamente la puedes dar en tu horario habitual viendo al profesor desde tu casa. Sí, eso en algunas asignaturas lo hacemos, pero no todos los profesores dicen, no sé qué, algunos lo repiten, a eso es a lo que voy. Pero hay días, hoy por ejemplo, solo he tenido una clase a las 8:15 y las demás tendríamos que haber tenido online, pero la profesora no se ha conectado al propio Meet. Bueno. Ahí es a lo que voy, que hace falta, y me reitero en mis palabras, hace falta una formación y una educación y sobre todo una concienciación, porque formación sí ha habido, porque el CPR ha dado formación sin parar a los profesores, formación ha habido, pero hace falta una concienciación, porque hay profesores que a lo mejor sí estamos trabajando, por el caso de Amelia, que la tiene que levantar su marido, etcétera, etcétera, pero tiene que haber una concienciación. Ahora también te toca a ti, Joaquín, porque yo sé lo que ocurre también en muchas guardias. Os sentáis juntos a tomar el bocadillo. Uno sentado encima de los otros. Que si la mascarilla no me la pongo porque me gusta fulanita y no sé qué, no sé cuántas. O no, o es mentira. Mira, te voy a decir una cosa. Nosotros, como somos, en esta clase casi todos somos mayoría de edad, tenemos un poco más de libertad. Nosotros nos salimos fuera del instituto, por el tema de que estamos más amplios, no estamos con muchos críos y estamos tranquilamente, nos tomamos nuestro bocadillo. A ver, yo me quito la mascarilla, me tomo mi bocadillo y yo me la subo. Porque a mí, aquí en mi casa estamos un poquito demasiado concienciados por el tema de mis padres que son de... Perdonar un momento. Evidentemente la conciliación familiar nos lleva directamente, nos enlaza a la problemática que tenemos con los jóvenes, porque evidentemente el cambio tanto educacional como social, como ya nos ha transmitido directamente, nos ha llevado a la problemática de los jóvenes. A Pilar antes le hemos lanzado la pregunta de las redes sociales en el tema de la problemática de los jóvenes, que va también asociado al tema de la conciliación familiar, porque conciliación familiar es dejamos a los hijos con los móviles, con la tablet, con internet ampliamente para que podamos conciliar trabajo, teletrabajo. O sea, aquí hay un debate que es amplio y extensible y podríamos hablar de mucho. Entonces, si os parece, para que no se nos pase el tiempo, aunque va colateral con lo que estábamos hablando antes, el tema de la problemática de los jóvenes, la conciliación familiar afecta tanto a niños como a padres, pero vamos a entrar un poquito ya en tema con la situación de los jóvenes en esta pandemia, cómo ellos lo han digerido. ¿Tienen la misma información que tenemos todos? ¿Tienen más accesibilidad a las redes sociales y una información más directa y concreta? Evidentemente el miedo es lo que más nos preocupa a casi a todas las personas en esta pandemia es no contagiarnos, que no le pase nada a los míos, pero hay miedo. ¿Tienen los jóvenes nuestros jóvenes, tienen miedo a la pandemia? Pilar, te tiro la pelota. Bueno, yo pienso que no se puede generalizar. Habrá
jóvenes que sí lo tengan más interiorizado y quizás porque tengan más familiares mayores, sus abuelos y demás, y lo tengan más claro cuáles son las normas y lo que tenemos todos que hacer, y habrá otro tipo de niños que, bueno, que quizás su personalidad no se toman las cosas tan en serio y bueno, pues es que depende, no podemos generalizar. Pero bueno, en líneas generales yo creo que ellos se han esforzado bastante, han hecho un trabajo muy duro desde casa, todos confinados, es decir, que bueno, que durante el confinamiento pienso que todos se han esforzado al máximo y bueno, luego ya, pues a la hora de salir y tener las normas, ahora mismo que tenemos que llevar todas las mascarillas y demás, pues irá en función de cada uno, de su personalidad, de lo que reciba en casa y sobre todo, pues bueno, si tiene familiares mayores o con patología y tal, pues yo pienso que llevará mucho más cuidado que si eres una familia donde no tiene ningún tipo de que están todos sanos y todo bien y quizás pues está un poco más libre, pero bueno, vuelvo a repetir que depende de cada adolescente. Muy bien, muchas gracias. Amelia. A ver, a lo mejor yo en el ámbito escolar, no tan jóvenes, niños, yo creo que los niños en este aspecto, pues como siempre, un chapeau por los niños, en el sentido de que para estar trabajando en un centro donde somos casi 700 alumnos, el nivel de contagio y una localidad también donde ha habido épocas de muchísimo contagio en Torre Pacheco. Sin embargo, los niños allí llevamos un rastreo importante, hay muchísimas medidas, pero como siempre ellos son un ejemplo. Es decir, que muy bien con respecto a los niños. Y en cuanto a los jóvenes en general, pues coincido con lo que decía Pilar, creo. Depende a lo mejor también mucho de su entorno familiar. Yo te puedo hablar que mi hija no tiene miedo por ella, pero sí ya siente preocupación por su abuelo, que convive con nosotros y tiene 92 años. Entonces, por eso mismo ella se cuida, porque piensa en su abuelo. O sea, que es también un poco, creo, según las circunstancias de cada uno de ellos. Muy bien. Fran. Bueno, yo ya digo, yo con el caso de la juventud lo que tengo es un poco de dicotomía, pero me pasa igual con la gente adulta, ¿verdad? Veo gente que lo hace muy bien y otra gente que no sabes por qué lo hace tan mal, ¿no? Si tenemos todos la misma información. Y en el caso de la gente joven, en mi opinión, creo que es todavía peor porque el acceso a las redes sociales es más grande y entonces todavía hay más acceso a todo tipo de informaciones, ¿no? Entonces, ahí yo tengo un poco de dicotomía, pero sí que es verdad que me gustaría hacer una reflexión con un texto que muy breve, que os voy a leer, que es de, bueno, lo escribió hace poco un autor que dice lo siguiente: la juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismorrotea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran en una habitación, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Y ya os digo, el columnista que escribía esto era Sócrates hace 2500 años sobre la juventud. Entonces, en realidad, por eso digo que tengo una dicotomía, porque yo a veces me pongo a pensar y digo, madre mía, si a mí esto me hubiera pillado con esa edad, qué mal lo hubiera pasado, ¿verdad? Pero es verdad, o sea, hay gente que tiene concienciación social y hay otra gente que no, pero también ocurre con los adultos. Entonces, los jóvenes son jóvenes y siempre van a ser los jóvenes todo el tiempo. O sea, el conjunto de jóvenes van a ser siempre así. Y fijaos que Sócrates ya decía eso hace 2500 años y todos hemos pasado por ahí. Entonces, bueno, pues hay que intentar concienciar siempre y trabajar sobre todo con los que no hacen caso. Muy bien. Joaquín. Pues yo tengo varias opiniones. He recopilado un poco de todo lo que habéis dicho más o menos cada uno, pero lo voy a poner así un poco en general. Esto es, según, como habéis dicho casi todo, o todo, según la persona y cómo lo tiene
ha recibido esa información, cómo lo toma a cabo. Pero yo conozco mucha gente conozco a más gente que se salta, vamos a decirlo así, porque no se termina de saltar las reglas, que gente que la sigue. Esto es todo según cómo lo hagas, porque yo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi clase. La mayoría salen del recreo, se quitan la mascarilla. De mis amigos, todos se quitan la mascarilla. Esto es según la información como la tome. Yo, por ejemplo, en el tema es que estoy muy concienciado porque, como ha dicho Amelia por su hija, por los abuelos, por mis padres, no vaya a ser que lo cojan. Además, estando que voy y vengo de un instituto, que hay muchísimas personas. Pero vamos, esto es según la persona, sé que no hay más. Y también como ha dicho Fran en el texto que has leído, sí que ha cambiado mucho todo, o sea, bueno, a mi parecer. Ahí eso ya es un tema un poco candente, así que vamos a dejarlo. Vale, con la reflexión que nos ha hecho Fran, evidentemente, hace 2000 años el pensamiento era el mismo que después. Entonces quiere decir que no hay a ver cómo lo digo con la palabra, no hay que darle la prioridad a que los jóvenes de hoy en día son, entre comillas, un poco los que se saltan las reglas. Yo creo que en todos los cambios de era y de circunstancias siempre tiene que haber un culpable, y ese culpable evidentemente nunca será uno mismo, será el prójimo, el que tenemos delante, ¿no? Los mayores porque lo hemos pasado de una manera, sabemos, y los jóvenes como no, porque pensamos que no saben y que no tienen la capacidad de poder entender las cosas como nosotros lo entendemos. Chicos, sobrepasamos, para no sobrepasar, que no nos pase lo que nos ha pasado anteriormente, creo que esta ventana queda abierta, queda mucho por hablar, mucho haría falta un diálogo mucho más extendido y poner un poco los puntos sobre las IES con los dos temas que hemos tratado. Os doy las gracias y os invito a que sigamos participando, y si podemos cambiar entre todos y hacer algo por conseguir un mundo mejor, pues que lo hagamos. Un segundín y os podéis despedir, y mil gracias de verdad. Gracias a ti. Muchas gracias. Me ha gustado mucho volver a saludarte y para mí ha sido muy, muy agradable.